Manuel Rosas. Más o menos a finales del mes de febrero del 2011 yo me convertí al Señor. Estuvimos 6 meses en otra institución y después en agosto de ese mismo 2011 llegamos con mi familia, bueno, mi esposa y uno de mis hijos a la iglesia del Nazareno de Camarillo. Y desde entonces hemos estado allí por ya casi 10 años. Después, como al año y medio, 2 años de que estábamos congregándonos allí en la iglesia de Camarillo, en la iglesia del Nazareno de Camarillo, empecé mis estudios en el Instituto Bíblico Nazareno. Y ahí continúo, ¿verdad? Esperando pronto, en aproximadamente un año y medio más, poder graduarme del Instituto Bíblico Nazareno. Y también al poco tiempo después de eso, de que empecé, Pastor Alan Senior, papá de Alan Junior, que es el pastor de la iglesia de aquí de Oxnard, me dio la oportunidad de empezar a dar estos cursos de iniciación, podríamos decir, ¿verdad? De poder ir aprendiendo los primeros pasos de la vida cristiana. Normalmente se da así lo hemos dado en la iglesia, lo hemos dado también en algunas casas. Y ha sido una experiencia muy bonita porque normalmente es un curso de 8 semanas, pero nos ha llevado 12 semanas, nos ha llevado 10, nos ha llevado 12 semanas, ¿verdad? Sobre todo porque empiezan a surgir muchas preguntas. Entonces, qué bueno que salgan preguntas. Yo estaba intentando conectarme, pero no he podido para ver si hay preguntas también online. Y no me sale aquí ninguna invitación ni nada de la iglesia del Nazareno de Oxnard y no la encuentro tampoco en Facebook. ¿Ah? ¿Ahorita? Ok, ándale pues, mándeme la invitación para si hay preguntas también de las personas que estén conectadas online. Espero que tengan su material y vamos a empezar con la lección número 1, ¿verdad? Que se titula ¿Qué me ha sucedido? Es decir, ¿qué me pasó el día que yo le dije al Señor Jesucristo que sí, le abrí mi corazón? Y parece una cosa sencilla, hacemos una oración muy sencilla. Silvia y Germán, ¿ustedes ya hicieron esa oración? No la han hecho. Ok, bueno, lo vamos a hacer así y si al final de la lección quieren ustedes dar ese paso de hacer esa oración para aceptar a Jesús en su corazón, con mucho gusto lo podemos hacer después, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar precisamente de qué pasa ese día que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús. De los que estén conectados y ustedes dos que están aquí, ¿alguien fue antes a la iglesia católica? Yo sí, ¿verdad? Yo también estuve allí. Entonces, por eso a veces vienen muchas preguntas, porque en la tradición católica vamos a ver algunas cosas que no están muy de acuerdo con la Biblia. Y de ahí salen a veces preguntas. Entonces, tanto los que están por Facebook, espero en un momento poder tener ya la forma de que si ustedes tienen preguntas, manden esas preguntas y poder contestarlas. Y a Germán y a Silvia que están aquí, pues también todas las preguntas que quieran hacer, ¿verdad? Ya luego veremos si las podemos contestar o no. Esa va a ser otra situación. Esperemos que sí. Pero primero que nada, Silvia, veo que usted trae una Biblia. ¿Tú, Germán, traes tu Biblia en el teléfono? Ok, bueno, quiero que me busquen un verso que está en el libro de Santiago. Eso está en el Nuevo Testamento. Va a estar más cerca del final de la Biblia que al principio. Santiago, el capítulo 3 y el verso 16, creo que es. Ay, no está aquí. Bueno, es un verso que dice que la Biblia, toda la palabra de Dios está inspirada por Dios
y es útil para varias cosas. Entre ellas dice allí, para enseñar. Ah, pero no va a estar allí. Tengo mal la cita. Ahorita la buscamos. Lo único que yo quería establecer era que por eso usamos la Biblia, ¿verdad? Y antes de empezar, a los que están aquí, a los que están también en su casa, yo quiero decirles esto, ¿verdad? Entonces vamos a estar utilizando mucho la Biblia. Todo lo que vamos a aprender, toditito lo que vamos a aprender está basado en la Biblia. En su casa yo espero que tengan una Biblia. Y normalmente cuando lo hemos hecho en vivo con las personas aquí, ha sido muy provechoso porque a veces alguien trae una Biblia Reina Valera, que es la que usamos mucho los protestantes o aleluyos que nos dicen por ahí, ¿verdad? Pero también a veces en las casas ha habido quien tenga, por ejemplo, una Biblia de Jerusalén, que es muy usada en la Iglesia Católica. Y ha sido muy bueno para poder ver que una Biblia que usamos normalmente los protestantes o las iglesias evangélicas y la Biblia que usan los católicos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, la enseñanza de una y la enseñanza de otra es igual, no hay diferencias. Eh, entonces, Silvia, ¿qué querrá decir la Biblia? ¿Tú sabes qué quiere decir el término Biblia? ¿No? ¿Qué será, Germán? ¿La palabra de Dios? Bueno, la Biblia contiene la palabra de Dios, efectivamente. Pero el término Biblia en sí quiere decir el libro o los libros, ¿verdad? Entonces, la Biblia es una colección de libros. Hay 66 libros en la Biblia que normalmente nosotros usamos. Está dividida en dos grandes secciones. ¿Cuáles serían esas secciones? ¿Tienen alguna idea? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esas son las dos grandes divisiones de la Biblia. Entonces, hoy nos vamos a mover en esta primera lección prácticamente en solamente el Nuevo Testamento. La Biblia son 66 libros en total. El Antiguo, alguien por ahí me dijo el Viejo Testamento. Bueno, no es el Viejo Testamento, ¿verdad? Es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. No se van a poner ahorita a contarlos, pero son 39, ¿verdad? Y obviamente entonces el Nuevo tiene el resto para los 66, ¿verdad? Que vendrían siendo 27. 27 libros, ¿verdad? Entonces, fue escrito por muchos autores, pero cuando uno empieza a leer la Biblia, va uno a ver que no se nota la diferencia de los autores. Básicamente es como si fuera lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso es lo bonito porque eso quiere decir que el Espíritu Santo estuvo detrás de todas esas personas que se pusieron a escribir, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos habla de una promesa. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Nuevo Testamento nos habla de la promesa del Padre de enviar un día un Mesías, un ungido, una persona que iba a hacer un sacrificio para restablecer una relación con Dios que se había perdido. Entonces, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver que hablan de esa promesa, que es Jesús, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento nos va a estar diciendo cómo fue que se cumplió esa promesa, ¿verdad? Entonces, como les decía, en esta primera lección nos vamos a estar moviendo mucho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, les voy a empezar a pedir, por ejemplo, que vamos a empezar a llenar nuestra formita. Para los que nos están siguiendo también en Facebook, pónganle ahí su nombre y la fecha de hoy, ¿verdad? 0202
20-21. Y dice allí, voy a empezar a leer, consigue inmediatamente una Biblia o un Nuevo Testamento. Va a haber algunos pasajes por ahí de ¿cómo se llama? Del Antiguo Testamento, pero normalmente esos ya van a venir aquí, esos no los vamos a tener que buscar. Y dice, no prosiga con esta lección hasta que lo haya conseguido. Es decir, que tenemos que tener, tanto aquí como allá en casa, una Biblia que puede ser de papel o que puede ser también electrónica, ¿verdad? En la Biblia electrónica podemos tener la ventaja que podemos, bueno, la mayoría de apps nos dejan ver varias versiones de la Biblia. Entonces podemos ver o poner una que tenga un lenguaje más actual y poder comprender mejor, ¿verdad? Sobre todo, a mí me gusta mucho emplear la nueva versión internacional. Dice ahí, el pastor de la iglesia evangélica le ayudará con gusto, ¿verdad? Si no tienen la Biblia, nosotros les podemos proporcionar una. Les va a costar algo así como unos $100, pero no se crean, ¿verdad? No. No. Dice, ahora busquen su Biblia o Nuevo Testamento las respuestas a las siguientes preguntas. Y aquí nos va a decir una clave para poder ir avanzando. Dice, cuando lea aquí, por ejemplo, Juan 1:12, quiere decir el Evangelio de San Juan, capítulo 1. El primer numerito siempre se va a referir al capítulo. Y versículo 12, entonces el siguiente numerito que aparece ahí después de los 2 puntos se refiere al versículo, ¿verdad? Entonces ahí, como estamos viendo en la primera pregunta, dice, en las primeras páginas de su Biblia encontrará la lista de los libros bíblicos. Allí normalmente al principio de la Biblia siempre viene un índice, ¿verdad? Y la página donde empieza cada libro. Entonces, cuando vamos empezando y tenemos la Biblia de papel, es muy fácil ir allí al índice y ver en qué página está el libro del que tenemos que leer, ¿verdad? Entonces sí lo podemos hacer. Dice, según la página donde se hallan, cuando encuentre la respuesta, léala repetida y cuidadosamente y entonces escríbela en sus propias palabras. Pregunta número 1, y esa le voy a pedir a Silvia que me busque. Dice la pregunta, voy a leer la pregunta y ahorita ponemos la respuesta. Cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, vine a ser y hay un espacio allí. Entonces ahí vamos a poner la palabra que vamos a encontrar al encontrar el verso ese, ¿verdad? En Juan 1:12. Entonces vamos a ir a buscar. San Juan es un evangelio. El Nuevo Testamento empieza primero con el Evangelio de San Mateo. Después va a seguir Marcos, después Lucas y después Juan. ¿Dónde anda, hermana Silvia? ¿Dónde anda? ¿Ah? Después de Mateo sigue Marcos, después Lucas y después Juan. Juan, y luego ya busca el capítulo primero. Usted mientras, hermano Germán, usted vaya buscando la 2, usted me va a encontrar a buscar Apocalipsis 3:20, que Apocalipsis es el último el último libro de la Biblia, si es de que puede venir de atrás para adelante, o si es en el celular está más fácil. ¿Ya tiene el verso 1, hermana Silvia? Sí, el Juan 1:12, ¿qué dice? Ajá, o sea, cuando yo recibí a Cristo Jesús como mi Salvador personal, vine a ser un hijo de Dios. Ah, caray, ¿que no todos somos hijos de Dios? ¿Se supone?
Eso fue lo que, lo que aprendimos, ¿verdad? En la religión tradicional. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Todos somos hijos de Dios? O sea, ¿qué dice ahí? A los que qué. Léame desde el principio ese mismo verso. ¿Qué dice? Mire, yo lo voy a buscar también. A cuantos. Ajá. Ya. Dice en la nueva versión, yo tengo la nueva versión internacional aquí de la Biblia y dice, esta está a lo mejor un poquito más clara, dice, más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que aquellos que no lo han recibido y aquellos que no creen en su nombre, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, son creaciones de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces, el día que usted le dice que sí a Jesús y abre su corazón, ese día empieza a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Por eso se llama la lección así, ¿qué me ha sucedido? O sea, ¿qué me sucede cuando yo le digo que sí a Jesús? Para empezar, me convierto en un hijo de Dios. Ahora yo les pregunto, hermanos, ustedes que me decían que no han hecho esa oración de fe, ¿valdrá la pena hacerla? Se va a convertir en un hijo de Dios, ¿verdad? Y no nomás eso pasa, vamos a ver qué más cosas van a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a poner ahí en la rayita? Cuando yo recibí a Jesucristo como mi Salvador personal, vine a ser un hijo de Dios, ¿verdad? Éramos una criatura, éramos una creación de Dios, pero el día que lo recibimos nos convertimos entonces en hijos de Dios. Entonces vamos a poner allí, ¿verdad? Vine a ser un hijo de Dios. Vamos entonces a la número 2, que ahí vamos a tener que poner varias respuestas, ¿verdad? Hay inciso A, inciso B, C, D, E, F y G. Voy a leer la pregunta número 2. Dice, en Apocalipsis 3:20, Jesucristo mismo describe su entrada al corazón y a la vida de un hombre. Esta es una relación personal entre él y yo, que le he recibido. Estudiemos sus palabras allí. A ver, hermano Germán, ¿me puede leer Apocalipsis 3:20? Mira, estoy de pie a la puerta y toco. Alguno oye mi voz y abre la puerta. Yo entraré en su, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Y él conmigo, ¿verdad? ¿Qué versión está leyendo, hermano? Sí, de la Biblia. Es Sí, pero ¿no tiene ahí la versión de la Biblia? Quizás no sepa todavía qué es una versión, no se preocupe. Ya lo sabrá. ¿Usted qué versión tiene ahí en su Biblia de papel va a decir? ¿Ah? Ok. Bueno, está bien. Luego les explicaré qué es eso de versiones y todo eso, ¿ok? yo tengo entendido que todas son la misma Biblia. Sí, en eso tiene razón. Nada más que hay distintas traducciones. Les explicaré cómo está esa cuestión, ¿verdad? De que algunas son traducciones y otras son... um, ¿no dice hermano Mario por ahí qué versión sea? ¿No? ¿Traducción qué? ¿Del Nuevo Mundo? Oh, oh. ¿Eso es de los testigos de Jehová? Ok. Ah, bueno, vamos a tener que cambiar esa Biblia y después le voy a explicar por qué. Ah, bueno, dice así,
Jesucristo mismo describe su entrada al corazón y a la vida de un hombre. Esta es una relación personal entre él y yo que le ha recibido. Estudiemos sus palabras allí. Lo único que quiero hacer aquí notar que lo que nosotros invitamos a las personas cuando llegan a una iglesia cristiana, evangélica, no es a que cambien su religión, es a que tengan una relación con Jesús, porque eso es lo que Él quiere. La iglesia católica no salva, la iglesia evangélica, la iglesia del Nazareno donde ustedes están ahorita, no salva, ¿verdad? Quien salva es Jesucristo. Por eso tenemos que tener una relación con Él, ¿verdad? Y aquí Él nos está diciendo, Él está tocando a la puerta. Muchas veces yo puedo decir que conmigo estuvo tocando como 11 años y no le hacía caso, ¿verdad? Y no, ahí luego y después y cuando tenga tiempo, hasta que ya no podía con mi vida, entonces fue que, y todavía la primera vez que yo fui a una iglesia evangélica pasaron como 5 o 6 años para que yo pudiera decir que sí, ¿verdad? Pero él es un caballero, él toca y si usted no le abre, él se espera allá afuera y vuelve a tocar y vuelve a tocar, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice aquí, ¿quién es el que llama a la puerta? ¿Quién está hablando allí en Apocalipsis 3:20? Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo eso? Es Jesús, ¿verdad? El que está hablando todos esos, este verso es parte del mensaje que está dando a las iglesias en Apocalipsis. Entonces todo eso es Jesús. En algunos apps de la Biblia y en algunas Biblias traen lo que son palabras de Jesús en rojo. Entonces normalmente si es de ese tipo de Biblias esto va a aparecer en rojo porque son palabras de Jesús. ¿Ok? Entonces, inciso A, ¿quién es el que llama a la puerta? Jesús, ¿verdad? Sería la respuesta. Entonces, si quieren poner ahí Jesús. Inciso B, que dice, ¿quién puede responder a su voz y a su llamado? Vamos a leer otra vez ahí, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién es ese alguno? Cada quien, ¿verdad? O sea, yo sería la respuesta. ¿Quiere responder a su voz y su llamado? Pues yo. ¿Qué quiere él que yo haga? ¿Ah? A ver, mire, dice que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere él? Que abra la puerta de tu corazón, ¿verdad? Ahí habla de la casa, pero es una forma figurada de dejarlo entrar no solamente en nuestro corazón, sino en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué quiere el que yo haga? Que abra la puerta, que ya deje de estar encerradito diciendo, no, 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 yo puedo controlar mi vida. Y mientras nos caemos aquí, tropezamos allá y pegamos acá, ¿verdad? Y estamos con mucho sufrimiento. Inciso D, dice, ¿qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? ¿No? Ok, miren, vamos a ir leyendo ahí con calmita. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré. ¿Verdad? O sea, si alguien abre la puerta de su corazón, el Señor va a entrar. ¿Verdad? Y dice ahí, y cenaré con él. Es decir, voy a estar en una relación con esa persona. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? Ya. Pregúntenle si traen los $100, hermano, porque les había dicho que iban a costar $100. Si no, déjeslas en 10 paguitos de a 10. ¿Ah? Y
por 2, ¿verdad? O sea, 10 y 10, ¿no? Está bueno el negocio. Sí, ojalá que vengan unos 4, para no se crean, just kidding. Entonces, si yo le abro la puerta a Jesús, Él va a entrar en mi vida, ¿verdad? Va a entrar en mi corazón. Inciso E. Pregunta para los dos, dice ahí, ¿cómo puedo abrir la puerta de mi corazón al Señor? La D dice, ¿qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta de mi corazón? Pues va a entrar, ¿verdad? Va a entrar a mi vida, va a entrar a mi corazón. Porque Él ha estado allí afuera por mucho tiempo tocando, nada más. No ha entrado a la fuerza, Él es un caballero. Si nosotros no queremos nada con Él, Él se aguanta, ¿verdad? En otras palabras, quienes necesitamos de Él somos nosotros y no al revés, ¿verdad? Él con nosotros es Dios, sin nosotros es Dios. Los que lo necesitamos somos nosotros. Uh-huh. Dice ahí en el E, bueno, ya vimos, ¿verdad? De que, ¿quién llama a la puerta? Jesús. ¿Quién puede responder a su voz y a su llamado? Yo. ¿Qué quiere el que yo haga? Pues que abra, que diga que sí, ¿verdad? ¿Qué hará el Señor Jesús si yo le abro la puerta? Entrará, ¿verdad? Y cenará, dice allí. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo abrir mi corazón? ¿Cómo le puedo decir que sí? ¿Cómo podría ser, Silvia? Va a decir Silvia, híjoles, ¿para qué vine? Sí, pero ¿cómo le va a hacer para dejarlo entrar? Uh-huh. Pero ¿cuál será ese primer paso, esa primera llave que va a abrir por primera vez el corazón? Es esa primera oración que usted va a hacer, ¿verdad? Para abrir el corazón de Jesús. Que vamos a hacer al final. Y vamos a ver, ¿ah? Sí, o sea, ese cenaré con Él es decir, tener una relación, ¿verdad? Con Él, o sea, ajá. ¿Perdón? Sí, lo vamos a ir conociendo más. Esa es la intención también de empezar con este primer cursito para saber qué pasa. Pregunta, ¿ya le ha abierto usted la puerta a Jesucristo? Quizás ahorita la respuesta de ustedes dos sería todavía no, pero yo espero que después de ver todas las consecuencias, todo lo que pasa aquí, estén listos al final de la clase, ¿verdad? Yo lo he visto muchas veces pasar, de que si no, yo cómo voy a perder de todo esto, ¿verdad? Haciendo una simple oración se puede hacer. Y dice ahí el G, ¿dónde está ahora el Señor Jesús? Bueno, todavía está tocando la puerta de mi corazón, pero lo vamos a dejar entrar el día de hoy. Y también para los amigos que nos están viendo a través de Facebook, podemos hacer esa primera oración desde aquí y usted en su casa nos puede seguir. Y el próximo domingo que venga al servicio, se puede acercar ya sea con el pastor o conmigo que voy a tratar de estar aquí y decirme, hicimos esa primera oración por primera vez y para poder seguir dando seguimiento a quien abre por primera vez su corazón a Jesús. Ok. ¿Dónde está ahora el Señor Jesús? Bueno, está a punto de entrar, ¿verdad? Ya estamos casi listos para abrir la puerta de nuestro corazón. Punto 3. Silvia, en su nueva Biblia que le dieron por allí, que creo que va a ser una versión Reina Valera, váyame buscando en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 19 y verso 10. Y Germán me va buscando en el libro de Romanos, en el capítulo 3 y el verso 23. Romanos va a estar después de los evangelios, sigue Hechos, o sea, después de Juan sigue Hechos
y enseguidita de Hechos va a seguir Romanos. Y el Evangelio va a estar, usted ya vio Mateo y luego Marcos y luego Lucas. Ahí se va a ir hasta el capítulo 19 y el verso 10. Cuando lo encuentre, me lo puede leer, Silvia. Ustedes en su casa también vayan buscando, ¿verdad? Esperemos que lo encuentren. A veces por eso es más fácil la Biblia electrónica, pero también tenemos que irnos enseñando a buscar en la Biblia de papel. Lucas 19 y el verso 10. ¿Ya lo encontró, Silvia? ¿Me lo puede leer, por favor? Amén, ¿verdad? Entonces, dice ahí, Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? ¿Perdidos en qué podíamos andar perdidos? Ahora ya está difícil que nos perdamos, ¿no? Ya tenemos GPS en el carro, en el teléfono, entonces ya no nos perdemos, pero ¿en qué forma andaríamos perdidos? Porque el Señor tiene que venir a buscarnos. Porque la Biblia dice que andábamos perdidos. ¿O andarán perdidos unos y otros no? ¿No encuentra, no se deja encontrar Romanos, hermano? Ya lo encontró, Romanos 3:23. Entonces, ¿qué vamos a contestar aquí en la 3? Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? Y luego vamos a ver en cuál era la perdición en la que estábamos. Dice, según el apóstol San Pablo, porque él escribió la carta a los romanos, ¿verdad? Todos estábamos perdidos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Qué dice en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiere decir que usted peca, hermano Germán? ¿Ah? Sí, ¿y usted cree que el día de hoy haya cometido un pecado? ¿Usted, hermana Silvia? ¿Hermano Mario? Sí, ¿verdad? Ya lo estaba viendo desde antes. Hermano Víctor, sí, también, ¿verdad? Entonces, por eso era necesario, en eso andábamos perdidos, hermana Ana, en el pecado. Ana, Silvia, ¿verdad? Estábamos perdidos en el pecado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el pecado nos hace estar perdidos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre aceptar a Jesús ahora y no aceptarlo? Quiere decir, hermano Germán, por ejemplo, que si usted hace esa oración, usted me dijo que hoy pecó, ¿verdad? ¿Sí? No me digan que ni es la intención preguntarle eso, pero usted me dijo que hoy pecó. Hoy quizás al final de la clase vaya a aceptar a Jesús. ¿Eso quiere decir que usted mañana ya no va a pecar? Hay muchas formas de pecar. Ujú, La vista, pensamiento. ujú. Probablemente mañana otra vez vaya a pecar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Miren, hermanos, voy a tratar de explicar esto. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, allí tenían una relación directa con Dios, ¿verdad? Si ustedes leen el capítulo 2, el capítulo 3 de Génesis, van a ver que ellos vivían allí y Dios bajaba y platicaba con ellos, ¿verdad? Tenían una relación muy cercana. Pero la serpiente um, engañó a Eva y tomaron del fruto que no deberían haber tomado. Es decir, desobedecieron, pecaron.
y al pecar fueron expulsados. Y esa relación cercana que tenían con Dios se terminó. Ya no había esa relación entre Dios y el hombre. Fueron echados fuera de Edén. Eso lo pueden leer otra vez en el capítulo 3 de Génesis, ¿ok? Entonces, tenía que haber, después Dios establece una serie de sacrificios para lidiar con el pecado. Y el sacrificio por el perdón implicaba que tenía que haber un sacrificio con sangre, una muerte. Normalmente estableció que hubiera una muerte de un cordero, pero para establecer la relación de nuevo entre el ser humano y Dios, se necesitaba que un ser humano perfecto muriera, y no había. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Ahora, en la cruz del Calvario, Jesús pagó por la muerte de todos nuestros pecados. ¿Sí? Esa es la diferencia entre aceptar a Jesús y no. Los pecados que tú cometiste, Germán, desde que naciste hasta ahora, bueno, desde que naciste no cometiste, pero cuando tuviste conciencia, cuando tuviste uso de razón y descubriste la diferencia entre el bien y el mal, y a veces tú escogiste conscientemente, porque es el pecado, cuando yo conscientemente digo que sí a la tentación, entonces cometo pecado, ¿verdad? La diferencia es que ahorita esos pecados te tienen muerto espiritualmente hablando. Pero cuando tú le dices que sí a Jesús, todos tus pecados, óyeme bien lo que te estoy diciendo, todos tus pecados son perdonados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y esa relación que se había perdido allá en Edén se vuelve a restablecer entre el ser humano y Dios, ¿verdad? Cuando estamos viendo que Jesús muere en la cruz, en el Calvario, dice ahí en los evangelios, ¿verdad? Que la cortina del templo se rasgó en dos. Esa cortina, ese manto dividía el lugar donde estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solamente el sacerdote podía entrar una o dos veces al año, pero solamente el sacerdote. La gente común, como tú y como yo, no podíamos entrar allí. Cuando murió Jesús, eso se partió. ¿Por qué? Porque Él abrió la posibilidad de poder nuevamente tener esa relación entre el ser humano y Dios. Entonces, básicamente, el día que tú le dices que sí a Jesús, tu espíritu empieza a vivir. Tu espíritu vuelve a tener esa relación con Dios Padre. ¿Ok? ¿Qué me sucedió? Ya vimos que soy hijo de Dios. Ahora estamos viendo que vamos a tener una relación con Jesús. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos estábamos perdidos ¿cómo? Con el pecado, ¿verdad? Como dice ahí en Romanos. Entonces vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Qué nos sucede el día que le abrimos nuestro corazón a Jesús? Entonces, ¿qué dice ahí en el 3? Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos porque nosotros estábamos perdidos. ¿Perdidos en qué? Perdidos porque todos habíamos pecado. Todos tenemos pecado. Ahora, mañana quizás tú y yo y todos vamos a volver a pecar. Pero Jesucristo, o sea, ya tenemos el sello de Jesús que nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Ok? Esa es la gran diferencia entre ser hijos de Dios y no ser hijos de Dios. Y vamos a seguir con esto porque vamos a seguir comprendiendo qué es lo que pasa aquí. Dice, la Biblia dice que el salario y la paga del pecado es Romanos 6:23. Tú ya estabas por ahí en Romanos, ¿no? Entonces, ¿ya la buscaste? Romanos 6:23. Es muerte. Vida eterna. ¿Ok? Entonces, ¿ven la diferencia entre ser hijos de Dios o no? Entre aceptar a Jesús o no en nuestro corazón. La paga del pecado es muerte.
Espiritualmente nosotros estamos muertos antes de aceptar a Jesús. La Biblia dice que el salario, la paga del pecado es muerte. Sí, sí va contestando Silvia ahí sus respuestas, sí. Los que están en casa también, ¿verdad? Yo espero que sí, y que al final de todo podamos guardar aquí nuestras lecciones, ¿verdad? Porque al final quien complete las 8 lecciones, pues le vamos a entregar un certificado de completion, ¿verdad? Para que lo guarden como constancia de que ya tomaron el curso. Dice ahí en la 6, ¿quién pagó ya por mis pecados? Y ahí viene un verso del Antiguo Testamento que voy a leer. Es del profeta Isaías. El capítulo 53 y verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién será ese él en que Jehová cargó todo el pecado de la humanidad? Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, él llevó el peso del pecado de toda la humanidad. A veces nos centramos únicamente en el sufrimiento físico que tuvo Jesús en el Calvario, que fue muy duro. Pero imagínense también el sufrimiento espiritual de cargar con los pecados de toda la humanidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad y de todas las personas, ¿verdad? Entonces, espiritualmente también fue muy duro el sacrificio que él hizo. Entonces, ¿qué vamos a contestar ahí? ¿Quién pagó ya por mis pecados? Jesús, ¿verdad? Cuando yo confesé mis pecados a Dios, ¿qué él hizo él? Ahora vamos a buscar, ahí tiene primero buscamos en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Empezamos con eso, pero ahora dice 1 Juan 1:19. Es que Juan también escribió 3 cartas. Entonces esas van a estar más adelante de Romanos todavía, y va a haber 3 cartas de Juan, del apóstol Juan, es el mismo. Juan escribió 5 libros de la Biblia, el Evangelio de San Juan, las 3 cartas y el Apocalipsis. Todos son de Juan, entonces búsquenme esa cartita y va a estar más adelante. Y cuando la encuentren van al capítulo 1 y al verso 9, y ahí ¿qué va a decir? Vamos a ver qué hace Jesús con nuestros pecados. ¿Primera vez que están buscando así en la Biblia, hermanos? En esa sí. Ok. Ok. Ajá. ¿Perdón? Sí, primera epístola. Ajá. Sí. Epístola o carta es lo mismo, sí. ¿Qué dice en el verso, capítulo 1 y verso 9? Entonces, ¿qué hace Jesús? Nos perdona nuestros pecados, ¿verdad? Y no nomás eso, nos va limpiando de toda maldad. ¿Y cuál es la condición? Que le confesemos, ¿verdad? Al Padrecito. A Dios, ¿verdad? Ok. Dice ahí entonces, cuando yo confesé mis pecados a Dios, ¿qué hizo Él? Me perdonó. Y si hoy hice pecados, ¿qué tengo que hacer hoy en la noche? Para que Él me perdone. Confesarle los pecados, ¿verdad? Para eso, pues obviamente necesitamos hacer ¿cómo podríamos decir? Un recordatorio de lo que hice mal en el día. Ay, Señor, me enojé con fulanito, le dije aquello, etcétera. Pero Él es fiel y nos va a perdonar. Ahora, lo importante es que nos va a ir limpiando de la maldad que hay en nuestro corazón. Y nos vamos a ir dando cuenta de cosas que hacemos ahorita que ni siquiera pensamos que son pecado,
Estamos tan acostumbrados a veces que ya ni cuenta nos damos. Pero Él nos va a ir revelando todo eso y nos va a ir quitando la maldad de nuestro corazón. Dice ahí la 8, esto es una pregunta bien importante porque luego a veces, como por ejemplo hoy que van a empezar ustedes esta vida nueva en Jesús, a veces Él nos perdona. Para mí fue bien difícil después perdonarme yo a mí mismo. Él ya me había perdonado y yo seguía atormentándome con las cosas feas, malas que había hecho en el pasado. Dice la 8, ¿qué debo hacer en cuanto a los pecados que he confesado a Dios y de los que me he arrepentido? Dice así, Isaías 55:7, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice ahí, subrayen este versículo las palabras que le dicen lo que debe hacer con la práctica de sus pecados pasados. Que dice ahí, deje el impío su camino, o sea, ya no vamos a seguir haciendo lo mismo. Y el hombre inicuo, el hombre sucio, ¿verdad? Sus pensamientos, es decir, que dejemos de hacer lo que hacemos y lo que pensamos y volvámonos a Jehová, el cual tendrá de él, que va a tener misericordia de nosotros, es decir, no nos va a juzgar, no nos va a decir, ay, ahora me la pagas por todo lo que has hecho, sino va a tener misericordia de nosotros. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Decir que todo lo que hayamos hecho antes, mis hermanos, va a ser perdonado por completo. ¿Ya? ¿Y qué debemos hacer? Pues ya dejar nuestro camino, ¿verdad? Dejar nuestros pensamientos pecaminosos de antes. Ya van a ser las 8. ¿Creen que nos podemos pasar un poquitito para terminar? Nos quedan como 2 horas. No se crean, como 3, 4, como 5 preguntas, pero ok. Dice la 9, según el apóstol San Pablo, en Efesios 2, 8, 9. Voy a buscar yo Efesios, verso 2, verso 8 y 9. Y se los voy a leer y de ahí sacamos las preguntas. Hay 3 incisos, ¿verdad? Y vamos a ver, dice así Efesios 2, es decir, la carta que Pablo escribió a los Efesios. El verso 8 y 9 dice así, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, dice en esa versión Reina Valera. ¿Ok? Otra vez lo voy a volver a leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que el ser hechos salvos, el regalo de la vida eterna, es un regalo gratis que Dios nos da por su gracia, porque no lo merecemos y no lo podemos ganar por obras. ¿Verdad? A veces allá en la iglesia tradicional oímos que, pues hay que rezarle, hay que mandarle a hacer misas a alguien para que se salve. No es cierto, ¿verdad? Por obras yo no me puedo salvar, porque todos los días hemos estado hablando aquí de que cometemos pecados. Entonces, por obras no lo podemos lograr, sino fue un don gratis de parte de Dios. ¿Por qué? Por tener fe. ¿Fe en qué? En que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Como lo aprendimos al principio. Entonces, según el apóstol San Pablo, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer muchas obras buenas? ¿Esa sería la respuesta? No, ¿verdad? ¿A decir muchas oraciones y dar muchas ofrendas? Sí, ¿no? Si damos muchas ofrendas, sí. ¿No? ¿No? Qué caray. ¿Aceptar el perdón de Dios por fe? Sí, ¿verdad? Eso es por fe, es
una gracia de Dios, un regalo inmerecido, ¿verdad? Por eso es por gracia, porque no lo merecíamos. Dice, ¿verdad? Pero después de recibir la salvación, fíjense cómo esto es ya después de recibir la salvación y de ser hechos criaturas nuevas en Cristo. El propósito de Dios para nosotros es que Efesios 2:10. ¿Lo buscan ustedes o lo busco yo por ahorita para darle más rápido? Sí. Es el verso que sigue allí de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es el 10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Después, ¿verdad? Las cuales Dios dispuso de antemano, o sea, desde el principio, a fin de que las pongamos en práctica. Es decir, que una vez que ya fuimos hechos salvos, entonces podemos hacer buenas obras, ¿verdad? Vamos a empezar a sentir compasión por las demás gentes, vamos a sentir amor por las demás gentes, ¿verdad? Por nuestros semejantes, sean cristianos o no sean cristianos, sean católicos, sean testigos de Jehová, sean lo que sea, Cristo murió por todos ellos, sean musulmanes, sean budistas, sean personas inclusive ateas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Pero después de recibir la salvación y de ser hechos criaturas nuevas en Cristo, el propósito de Dios para nosotros es que hagamos buenas obras, ¿verdad? Después, entonces sí. Efesios es una epístola chiquita que está, si va, ¿dónde anda? No, ya anda muy adelante. Sí, ¿dónde anda ahí, hermana? Es el, no anda muy atrás. Dele más para adelante, más. No, sí, mucho más. Ah, sí, es en el Nuevo Testamento. Después de Romanos va a seguir Corintios y ahí adelantito va a estar, porque todas esas son de las cartas de Pablo. Hay quien luego le pone así, ah, le puede poner después los títulos del libro con unas cositas que venden en la papelería y ya lo tiene más fácil dividido. Ok. 11. ¿A quién podemos conocer por medio de Jesucristo? Juan, que ese es el Evangelio, ¿verdad? Las cartas van a tener 1, 2 y 3 antes. Y cuando no tiene ningún numerito, quiere decir que es el Evangelio. Entonces podemos ir al Evangelio de Juan, que va a estar después de Lucas, ¿verdad? Y a capítulo 14 y el verso 6. Y vamos a ver qué dice ahí. Después vamos a leer el 9. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Y después el 9 dice, pero Felipe, tanto tiempo llevo yo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstrame al Padre? Entonces, ¿a quién podemos conocer por medio de Jesucristo? Al Padre, ¿verdad? Así es, a Dios Padre. Y miren, hermanos, aquí hay otra respuesta para que cada vez estén más seguros de aceptar a Jesús. La 12 dice así, según el apóstol San Juan, en primera de Juan 5:13, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es decir, si verdaderamente creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, ¿de qué podemos estar enteramente, es decir, completamente seguros? Y vamos a ir entonces ahí otra vez a la carta, no al Evangelio, sino a la primera carta de San Juan, o como decía ahí, la primera epístola general. Se oye muy elegante, pero así es también primera de Juan, en el capítulo 5, en el 5 y el verso 13.
Dice así: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Wow. Si verdaderamente creemos en Él como nuestro único y suficiente Salvador personal, ¿de qué podemos estar enteramente seguros? En que tendremos vida eterna. Ahora, los que no creen en Él, ¿van a tener vida eterna? También. La diferencia es que unos la vamos a tener en el cielo con Dios y los otros lo van a tener en el infierno, ¿verdad? Y yo a veces he oído bromas como que, oh, pues en el infierno va a estar más a todo dar porque allá van a estar todos los cuates y jaja, pero no es cierto, hermanos, va a ser un sufrimiento tremendo. Y yo creo que el mayor sufrimiento para el ser humano va a ser que va a poder ver la gloria de Dios de lo que se perdió, ¿verdad? Ver y decir, ah, caray, sí era cierto. Aquel hermano aleluya, ¿cuántas veces me invitó? Yo nunca le dije que sí, mira ahora cómo estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a contestar allí? ¿De qué podemos estar enteramente seguros? De que vamos a tener vida eterna, pero en compañía de Jesús en el cielo, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios, en gozo, en sufrimiento. Dice Juan Luis Guerra que en el cielo no hay hospital, ¿verdad? Entonces vamos a gozar allá. 13. Ahora que he recibido a Jesucristo, si yo muriera esta noche, ¿a dónde iría mi espíritu? Juan 6, 45 a 47. Vamos a ver qué dice. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Juan 6, el capítulo 6 y los versos 45 al 47. Y dice así, miren, se los leo y ustedes pongan atención. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto los que vienen de Dios. Sí, es este. Solo él ha visto al Padre. Y luego Juan 14, del 1 al 3, aquí va a estar más clara la respuesta. Juan 14, del 1 al 3. Dice así, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, este es Jesús hablando, ¿verdad? Diciéndole a Silvia, diciéndole a Germán, no se angustien, confíen en mí, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, es decir, en el cielo, hay muchas viviendas, hay muchos cuartos, hay muchas casas. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. ¿Verdad? Es decir, Jesús fue allá al cielo para preparar un lugar para que usted y yo lleguemos allí. Y allí pasemos unos 5,000 años. ¿Sí, Germán? ¿Vamos a pasar unos 5,000 años con Dios allá en el cielo? ¿O más? ¿Ah? Ojalá que sí, 5,000. ¿Más? ¿Cuántos vamos a pasar allá? 10,000. Vida eterna, ¿verdad? La eternidad. Es decir, ya no va a haber tiempo. Vamos a estar ahí por siempre. ¿Valdrá la pena aceptar a Jesús? Porque el que no, ¿qué? Va a tener vida eterna, pero va a estar en un lugar muy distinto. Explique brevemente cómo sabe usted que ahora es hijo de Dios. ¿Son hijos de Dios ustedes ya? Perdón, la 13 dice ahí, ahora que ha recibido a Jesucristo, si yo muriera esta noche, ¿a dónde iría mi espíritu? Al cielo con Jesús, ¿verdad? Ahí dice que Él va para allá con su Padre a hacer moradas para nosotros. Ok, se lo leo de nuevo, Silvia. Dice, mira, no se angustien, no te angusties, Silvia. Confía en Dios y confía también en mí, está diciendo Jesús. En el hogar de mi Padre, Silvia, allá donde yo voy, hay muchas viviendas, hay muchas casas. Si no fuera así, Silvia ya te lo hubiera dicho. Voy a prepararte un lugar. Y si me voy y se los preparo,
y te lo preparo, Silvia, vendré para llevarte conmigo. Así tú, Silvia, estarás donde yo esté. Clarito, ¿verdad? Déjate, lo pongo en la versión que tú tienes ahí para leerlo igual, pero para que veas que dice lo mismo. Dice así, si quieren nos vamos juntitos ahí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es de que ¿dónde vamos a pasar? Como dice aquí, ahora que he recibido a Jesucristo, si yo muriera esta noche, ¿a dónde iría mi espíritu? A donde Él está, ¿verdad? ¿Dónde está Él? En el cielo. Entonces ahí vamos a estar porque Él ya está preparando lugar para nosotros desde ahora. Como que no te vi muy convencida. ¿Por qué? Tenías entendido que no todos vamos a ir al cielo. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. Bueno, mira, te voy a lo que estoy escuchando es que has ido a otro lugar donde hay algunas cositas que, pero estás viendo aquí lo que la Biblia dice bien clarito, ¿verdad? Y desgraciadamente la Biblia, otra que tú traías, trae versos distintos. Ujú. Pero esa, desgraciadamente no, esa está alterada. Todas las demás versiones dicen lo mismo, excepto esa que tú tenías. Esa está cambiada. Y yo te puedo citar muchos. ah, ajá, ajá. Sí, qué bueno. Ajá, Por eso me quedo como, haz de cuenta que estamos en otro lado y usted nos explica esto y quedamos, nos entregamos a Cristo Jesús en fe. ajá. Sí, Nos estamos quedando como, ¿en serio? Claro que se puede lograr, es muy sencillo porque es por fe. Ajá. Ya, I mean, yo entiendo que hay muchas cuestiones distintas. Yo he oído, por ejemplo, eso de que, oh no, la segunda, o sea, después no va a ser en el cielo, sino va a ser aquí en la tierra. Ok, pero vamos a estar donde Jesús esté, donde Dios esté. La nueva Jerusalén, y vi la tienda, y vi la nueva Jerusalén descendiendo. Entonces bajó y fue aquí en la tierra. Un- una tierra nueva y un cielo nuevo, porque la tierra vieja pasaron y el cielo. Ok, San Pablo dice que nosotros nos vamos a encontrar con Jesús en las nubes. Después vamos a bajar en la nueva Jerusalén, ahora no. Pero lo único que a mí me interesa es que voy a estar donde esté Jesús, ¿verdad? Y que tengo vida eterna ahí. Si va a ser aquí o va a ser allá, quizás lo vamos a saber hasta el final. Pero vamos a estar donde Él esté, que es lo importante, ¿verdad? Porque si hay, o sea, si leemos una parte nos va a decir que nos vamos a encontrar con Dios en las nubes, ¿verdad? Pero luego sí en Apocalipsis dice, y vi descender la nueva Jerusalén. Ahora, ¿a dónde descendió? Ahí no dice que fue a la tierra. Pero
Yo lo único que quiero saber es que voy a estar donde Jesús esté, donde Dios esté. Punto. ¿Verdad? Ok. Las demás, las que están allí, la 14 y la 15, esas son personales. Dice, explique brevemente, entonces ustedes lo van a explicar lo que aprendieron. ¿Cómo sabe usted ahora que es hijo de Dios? Pues por lo que vimos en la Biblia, ¿verdad? Tú ya terminaste, hermano. Tú eres rápido. Okay. Y la 15, ahora que he colocado la base esencial de la vida eterna, es decir, ahora que he nacido de nuevo espiritualmente, que soy hijo de Dios, necesito seguir edificando mi vida espiritual sobre este fundamento. ¿Cuáles son otros elementos que debo agregar a esta base para tener un fundamento espiritual sólido, firme y no caer? Eso vamos a leer y con eso terminamos. Mateo 7 del 24 al 27, ¿verdad? Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Voy a cambiar a la otra versión porque el lenguaje está un poquito más claro. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús, ¿verdad? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Ahora entonces vemos la diferencia, ¿verdad? De construir una vida apoyados en Jesús y una no apoyados en Jesús. Vamos a terminar hasta ahí, mis hermanos. Vamos a orar para terminar con este estudio. Y vamos a tratar de aprender también como tarea. Si pueden contestar parte de la 2, de la lección 2, y nos vamos a ver de aquí de en 8, y si ya la traen contestada, pues nos vamos a ir más fácil. Inviten a alguien más también. Y la otra tarea, hay que memorizar el verso que está aquí, ¿verdad? Apocalipsis 3:20 dice aquí, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Y si cada semana vamos a memorizar un verso, si lo hacemos así, al final del cursito vamos a saber por lo menos 8 versos, ¿verdad? Y este es esencial cuando alguien nos pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Jesús está allí, Él está tocando a tu corazón, de ti depende si lo dejas entrar o no. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque permitiste que nos reuniéramos, Señor, para aprender más de tu palabra. Te doy gracias por la vida de Germán, de Silvia y por los hermanos que han estado conectados a través de Facebook, Señor. Te pido que sigas trabajando en sus corazones, sigas trabajando, transformándonos a todos, no nomás a ellos, incluidos Mario, incluido yo también, Señor, que sigas trabajando en nuestro corazón, limpiándolo de la maldad. Gracias, Señor, por ese regalo de la vida eterna que nos has dado de forma inmerecida, Padre, porque nosotros estábamos perdidos en el pecado, pero tú, como ese buen pastor, fuiste en busca, dejaste las 99 ovejas, Señor, que ya estaban contigo, para ir a buscarnos a nosotros donde andábamos, Señor. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, porque por medio de ese sacrificio, Señor, nosotros podemos ser hijos adoptivos tuyos, Padre. Y podemos gozar de la vida eterna, Señor. Pasar el resto de la eternidad contigo, Padre, donde tú estés, junto con tu Padre, con el Espíritu Santo, Señor. Todos unidos, Señor, todos en armonía, Padre bendito, sin dolores, sin sufrimiento, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos ese regalo.
pero has sido tú que has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz. Gracias por eso, Señor. Te pedimos que podamos mantenernos fieles a Él, Señor. Que las dificultades, que los problemas de la vida no nos dejen, Señor, apartarnos. Que nuestro cimiento siga siendo tú, Señor. Que nuestra vida esté cimentada en esa roca que eres tú, Señor, y en tu palabra. Gracias, Padre bendito. Te pedimos por todos nosotros. Danos valor, danos disciplina para terminar este curso de 8 lecciones, Señor, y seguir creciendo y seguir alimentándonos con tu palabra, Padre bendito. Hemos orado en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.